Anatomía Humana 2. Mi nombre es el doctor Fidel Ángel Montalvo, docente de la Universidad Javeriana de El Salvador. Sean todos muy bienvenidos. Les voy a pedir por favor que por el momento, ¿verdad?, el micrófono lo tengan desconectado. Si la cámara la pueden poner, por favor, pero el micrófono lo vamos a desconectar porque a veces cuesta, ¿verdad?, estar escuchando que todos estemos hablando, ¿verdad? Entonces, la primera clase es conformación externa de médula espinal, ¿verdad? De la conformación externa de médula espinal, ¿verdad?, vamos a desarrollar estos objetivos. Son 9 objetivos que ustedes van a encontrar en su manual de la práctica de laboratorio. Como primer objetivo vamos a precisar la localización, tamaño y forma de la médula espinal. Segundo, vamos a localizar sus raíces nerviosas espinales, su ganglio espinal, ¿verdad?, la emergencia de estos ganglios por el canal vertebral. Vamos a definir cabo de quina y filum terminal. También vamos a enumerar los segmentos medulares y su relación posicional con respecto a los segmentos vertebrales. Vamos a determinar la disposición de las meninges. Vamos a precisar también el sitio de punción lumbar, así como también los espacios meningios. Vamos a definir, ¿verdad?, el tallo encefálico, así como también las características del tallo encefálico, de sus 3 porciones. Vamos a ubicar la emergencia de los pares craneales, ¿verdad?, porque tenemos 2 tipos de nervios, ¿verdad?, los nervios craneales y los nervios espinales. Y vamos a enumerar la constitución del techo, ¿verdad?, y el piso del cuarto ventrículo. Bueno, primero que todo, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de la embriología del sistema nervioso. El sistema nervioso, ¿verdad?, empieza a desarrollarse a partir del día 18 posterior a la fecundación, ¿verdad? A partir del día 18 posterior a la fecundación, ¿verdad?, empieza a desarrollarse el sistema nervioso a partir de esta estructura que se le denomina neuroectodermo, ¿verdad? Esto que vemos aquí en azul es la parte dorsal del embrión, ¿verdad? Es como que estuviéramos diciendo la espalda, ¿verdad?, la parte de la espalda. Este es el neuroectodermo. Y el neuroectodermo está formado en su parte superior por la placa neural y por la eminencia dorsal, ¿verdad? Entonces, el neuroectodermo, ¿verdad?, si hacemos un corte transversal del neuroectodermo, vamos a poder observar las 3 capas embrionarias, del externo al interno, que sería ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿verdad? Y vamos a ver que el sistema nervioso comienza a desarrollarse de esta superficial, que es el neuroectodermo, ¿verdad? El neuroectodermo va a formar esta estructura que se le llama placa neural. E inferior a la placa neural vamos a encontrar esta estructura que se le llama la notocorda. Es la notocorda la que se encarga de inducir la formación del sistema nervioso, porque empieza a alar la placa neural. ¿Miren cómo le empieza a alar? Este es el día 18. Al día 20 ya la notocorda empieza a alar más la placa neural para formar el surco neural. Y lateral al surco neural vamos a localizar a los pliegues neurales, el cual en su extremo inferior van a contener a las células de la cresta neural. Todo esto es importante porque después nos va a dar la diferenciación, ¿verdad?, o el origen de todo lo que es el sistema nervioso. Tenemos entonces que para el final de la 3ª semana o día 22, ya la notocorda ha dado origen a esta estructura que se le llama tubo neural.
El tubo neural se va a diferenciar en la médula espinal y en el encéfalo ya en el adulto. Las células de la cresta neural que estaban laterales, ¿verdad? Que estaban ventrales, pasan a ser laterales. Y estas se van a diferenciar en el ganglio espinal de la raíz dorsal, ¿verdad? Es un ganglio sensitivo, ¿verdad? Que va a contener neuronas. Y la notocorda se va a diferenciar en el núcleo pulposo del disco intervertebral. Todas estas son preguntas de examen, ¿verdad? ¿En qué se diferencia la notocorda? En el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. ¿En qué se diferencia el tubo neural? En la médula espinal y el encéfalo. ¿En qué se diferencia las células de la cresta neural? En el ganglio dorsal de las raíces espinales, ¿verdad? Ganglios espinales de las raíces dorsales. Entonces, como podemos observar, este cierre empieza de adentro hacia afuera, a partir del día 22. Y en los extremos se van a formar estas aberturas que se les van a denominar neuroporos. Tenemos un neuroporo rostral y un neuroporo caudal. El neuroporo rostral tiende a cerrarse en el día 25, posterior a la fecundación, y el neuroporo caudal en el día 27. Esto es importante porque si hay fallos en el cierre de estos neuroporos, vamos a tener malformaciones congénitas, ¿verdad? Que vamos a ver mucho más adelante. Entonces, esto, como dijimos, día 18 inicia, vean, el desarrollo neuroectodermo. Neuroectodermo forma placa neural. Vean, la notocorda induce la formación del tubo neural, ¿verdad? Y ya para el final de la tercera semana ya se forma cresta neural, tubo neural y notocorda. Para final de la cuarta semana vamos a tener que se va a formar 3 vesículas primarias. Tenemos entonces el cerebro anterior, medio y posterior. El cerebro anterior se llega a diferenciar en prosencéfalo, que es el más superior, ¿verdad? La parte más cefálica. El medio es el mesencéfalo y el inferior es el rombencéfalo. Este es para final de la cuarta semana. Para final de la quinta semana, el prosencéfalo y el rombencéfalo se van a expandir formando 2 cavidades más, que serían, ¿verdad? El telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo se llega a formar en el adulto a los hemisferios cerebrales y este va a contener a los ventrículos laterales, ¿verdad? El diencéfalo va a formar al tálamo e hipotálamo, en los cuales van a contener al tercer ventrículo. El mesencéfalo siempre es mesencéfalo desde que se forma en la cuarta semana hasta el adulto, ¿verdad? Y este contiene a un acueducto cerebral para el paso del líquido cefalorraquídeo del cerebro a la médula espinal. El rombencéfalo se va a diferenciar en 2, ¿verdad? En metencéfalo y en mielencéfalo. El metencéfalo se diferencia en el puente y cerebelo. Y el puente va a formar las partes superiores del cuarto ventrículo. Y el mielencéfalo se va a diferenciar en médula oblonga, ya en el adulto, que va a formar las partes inferiores del cuarto ventrículo, ¿verdad? Aquí tenemos entonces, ¿por qué es importante esto de la embriología del sistema nervioso? Porque si no existe un cierre adecuado de estos neuroporos, vamos a tener entonces estas malformaciones congénitas, ¿verdad? Las más comunes son estas 3, ¿verdad? Sería la espina bífida oculta, el meningocele y el meningomielocele. Esto es lo normal, miren. Aquí está la médula espinal contenida en el canal vertebral. Esta es la columna vertebral que está formada por su apófisis espinosa, proceso transverso, arco vertebral y su, disco intervertebral, ¿verdad? Esto es lo normal.
Pero ¿qué pasa? Si hay un fallo en el cierre del neuroporo rostral, ¿verdad? Se puede formar, por ejemplo, espina bífida oculta, que es la más común. Y esta se desarrolla en las partes vertebrales inferiores, ¿verdad? Es decir, que no hay cierre del arco vertebral como podemos observar acá, pero no hay herniación, ¿verdad? Hay ausencia de herniación y se caracteriza porque la piel contiene un penacho de pelo contenido quístico, ¿verdad? Aparte de la piel. En el meningocele hay fallo siempre en el cierre del neuroporo rostral, pero a diferencia de la espina bífida oculta, aquí vamos a tener herniación, pero solamente de las meninges. Miren, esto que está aquí es la meninge, que sería el espacio subaracnoideo. El tejido nervioso, es decir, la médula espinal, no sale, ¿verdad?, del canal vertebral, solamente las meninges. Y forma en la piel un defecto quístico, ¿verdad? Pero sin el penacho de pelo. Y en el meningomielocele hay herniación tanto de las meninges como del tejido nervioso, ¿verdad? ¿En qué personas se asocian estas malformaciones congénitas? Y esto es pregunta siempre de examen. En las pacientes, ¿verdad?, mayores de 35 años que tengan antecedentes de diabetes mellitus, ¿verdad? Y también en aquellas pacientes que no han llevado controles prenatales o que han llevado controles prenatales, pero que no han tomado vitaminas, específicamente el ácido fólico, ¿verdad? Aquella paciente que no toma ácido fólico tiene una alta predisposición al desarrollo de estas patologías, ¿verdad? Espina bífida, meningocele y meningomielocele, así como también anencefalia, ¿verdad? Que la anencefalia es cuando hay ausencia del tejido neural en el bebé. Entonces, hoy en esta imagen vamos a ver los cambios en la elongación, ¿verdad? Vamos a ver que esto azul que tenemos acá es la médula espinal y esto que está aquí afuera es la columna vertebral, ¿verdad? Hasta el tercer mes de vida fetal, tanto la columna vertebral como la médula espinal tienen una velocidad de elongación o crecimiento directamente proporcional. Es decir, que hasta el tercer mes crecen de forma igual, ¿verdad? Pero a partir del quinto mes de vida fetal, la velocidad de elongación de la médula, de la columna vertebral, aumenta o excede a la de la médula espinal, ¿verdad? Aquí podemos ir viendo, miren, como ya va aumentando más la columna vertebral y la médula espinal se va quedando más pequeña. A consecuencia de esto, en el recién nacido, la médula espinal finaliza en los niveles vertebrales L3 y L4, a diferencia del adulto, ¿verdad? En el adulto la médula espinal finaliza en los niveles vertebrales L1, L2, pero al nacimiento termina en L3 y L4, ¿verdad? Estos son los niveles de elongación. Vamos a ver entonces que la médula espinal se deriva de la placa neural que mencionamos y de la eminencia caudal. Esta está siendo localizada en el conducto vertebral, ¿verdad?, de la columna vertebral. Se extiende desde el foramen magno hasta los discos intervertebrales L1 y L2 en el adulto. Tiene un peso aproximado de 30 gramos y una longitud en el hombre de 45 centímetros y en la mujer de 46 centímetros. La médula espinal está compuesta por dos tipos de sustancias, una sustancia gris y una sustancia blanca. ¿Qué contiene la sustancia gris? Alosomas o cuerpos neuronales. Preguntas de examen siempre, ¿verdad? ¿Y qué contiene la sustancia blanca? A los axones de las neuronas o los axones neuronales.
Aquí podemos ver, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos, miren. Aquí tenemos ya a la médula espinal en la columna vertebral, ya en el adulto. Dijimos que esta finalizaba a nivel de L1, L2, ¿verdad? Ya en el adulto. Y la médula espinal está siendo protegida por la columna vertebral, por una vaina dural y por el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Que son los que les van a dar amortiguación y protección a la médula espinal. Vamos a observar que después del nivel donde termina la médula espinal, todo este espacio que ven ustedes acá se le denomina cisterna lumbar. ¿Qué contiene la cisterna lumbar? Contiene a estas fibras nerviosas lumbosacras que se le denomina cauda equina o cola de caballo, ¿verdad? Cauda equina o cola de caballo. ¿A dónde está contenida la cauda equina? En la cisterna lumbar. La cisterna lumbar se extiende de L1, L2 hasta S1, S2, ¿verdad? En esta imagen de acá vamos a poder observar la vaina dural, ¿verdad? Que es un tejido de dura madre que tiene una extensión desde la segunda porción sacra, desde el segundo segmento sacro, hasta el agujero occipital, continuándose con la dura madre del encéfalo. Vamos a ver que la médula espinal está siendo suspendida en la columna vertebral por medio de estos ligamentos, ¿verdad? Que se les llama ligamentos dentados, que son ligamentos pioaracnoideos, ¿verdad? Entonces, por medio de estos ligamentos dentados que se adhieren a la vaina dural, es que la médula espinal está siendo suspendida en la columna vertebral. La médula espinal, como mencionamos, está siendo formada por una sustancia gris, que es la que tiene forma de H o forma de mariposa, que como podemos observar acá. Y lo que lo rodea es la sustancia blanca. Vemos que la sustancia gris está formada por astas, 2 astas posteriores y 2 astas anteriores, ¿verdad? ¿Qué dijimos que contenía la sustancia gris? Vamos a ver. Los somas o los cuerpos neuronales. Santa María, sí. ¿La? O dígame a ver qué ¿qué contiene la sustancia gris? Los cuerpos neuronales, ¿sabes dicho? Los cuerpos neuronales, ¿verdad? Y la sustancia blanca contiene Los axones. los axones, ¿verdad? Entonces aquí vemos, mira, es gris la que tiene forma de H. Vamos a ver que en los vértices de estas astas vamos a ver estas raicías nerviosas, que son raicías posteriores y raicías anteriores, las cuales se unen para formar raíces posteriores y raíces anteriores, ¿verdad? La raíz posterior, recordando, es la que contiene al ganglio espinal, el cual contiene neuronas que tienen muchas funciones, ¿verdad? Cuando se unen la raíz posterior y la raíz anterior, forma a un nervio espinal. Tenemos en nuestro cuerpo 31 pares de nervios espinales, ¿verdad? Que están formados por una raíz posterior y una raíz anterior. Y estos se dividen en raicías, ¿verdad? Luego vamos a ver ya en esta imagen de acá que en la parte dorsal de la médula espinal está formada por surcos. Este surco, ¿verdad?, de la línea media se le denomina posteromedial. El que está al lado de este es el surco posterointermedio y el que está más lateral, el posteromedial, el posterolateral, ¿verdad? El surco posterolateral es el que va a contener el tracto, ¿verdad?, de estas raicías que se le llama tracto de Lissauer. Cuando un impulso nervioso entra a la médula espinal, entra siempre por las raicías posteriores, es decir, por el tracto de Lissauer. Y sale el impulso por las raicías anteriores, ¿verdad? ¿Por dónde entra el impulso nervioso? Por el tracto de Lissauer, es decir, por esa parte dorsal.
y sale por las raicillas anteriores. Estos surcos, ¿verdad?, nos están delimitando dos cordones importantes, ¿verdad? El cordón más delgado, que es el del fascículo gracil, y el más lateral, que es el cordón del fascículo cuneiforme, ¿verdad? Que son cordones de fascículos ascendentes. Bueno. Siguiendo entonces, vamos a ver que la médula espinal dijimos que terminaba a nivel de L1 y L2. Y en este nivel donde termina, vamos a observar que esta estructura se le va a denominar el cono medular, ¿verdad? El cono medular. El vértice o el final de la médula espinal se denomina cono medular. Del cono medular, ¿verdad?, se origina esta raíz, ¿verdad?, o este hilo que se llega a insertar a los segmentos sacros. Y este hilo se le llama filum terminal. El filum terminal es el que en los animales no superiores, ¿verdad?, digamos los perros, los gatos, se desarrolla como la cola, ¿verdad? Es el que se desarrolla como la cola, pero en nosotros no se desarrolla la cola, ¿verdad? Este está contenido en esta estructura que dijimos que se llamaba cisterna lumbar, ¿verdad? Y la cisterna lumbar está formada por raíces lumbosacras llamadas cola de caballo o cauda equina, ¿verdad? Sigamos. En esta imagen es para que observemos, ¿verdad?, que la médula espinal está formada por surcos, ¿verdad?, por tabiques, por fisuras. Esto en forma de H es la sustancia gris, ¿verdad? Y esto es la sustancia blanca. La sustancia blanca la vamos a dividir en tres cordones: cordón anterior, cordón lateral y cordón posterior. Y estos cordones van a contener diferentes tractos, ¿verdad? Diferentes tractos de fibras que ascienden hacia el encéfalo para poder mandar información, digamos, de los miembros inferiores a el cerebro. Ahí van los tractos, en los cordones posteriores, laterales y anteriores, ¿verdad? Vamos a ver que en la parte anterior de la médula espinal está formada por esta fisura, que se le denomina fisura media anterior. ¿Por qué es importante esta fisura media anterior? Porque esta contiene una arteria que es la arteria espinal anterior, porque la médula espinal también recibe irrigación, ¿verdad? Tiene que tener irrigación para poder funcionar bien, para tener oxígeno. Entonces aquí contiene, ¿verdad? Si se le pregunta ¿dónde se localiza la arteria espinal anterior? En la fisura media anterior. Doctor, una consulta. ¿Cuál es el...? Sí. Eso de la arteria espinal anterior que dice usted que funciona para el oxígeno, ¿se podría decir que es cuando, digamos, falla esa arteria, digamos, es cuando dice que no llega oxígeno al cerebro? Sí, ¿verdad? Pero en estos niveles es un poco probables porque existen ramificaciones de la arteria que llegan a complementar, ¿verdad?, la irrigación de la médula espinal. Prácticamente cuando hay falta de oxígeno al cerebro son los niveles ya superiores, las arterias del cerebro, ¿verdad?, que son los que decimos nosotros el ictus, ¿verdad?, o el accidente cerebrovascular. Prácticamente cuando hay lesión de la médula espinal es porque se cortan estos tractos que yo les mencionaba, provocando ya lesiones en los miembros superiores o miembros inferiores, incluso en el tronco, ¿verdad? Porque los tractos van a llevar tanta información motora, ¿verdad? Cuando decimos motor queremos decir del movimiento, así como información sensitivo-dolorosa, temperatura, presión, ¿verdad?, propiocepción. Todo eso va en los cordones. Y la sustancia gris es la que contiene las neuronas, ¿verdad? Entonces aquí habíamos mencionado la arteria espinal anterior. En la parte posterior vamos a ver que está siendo delimitada por el surco medio posterior, el surco intermedio posterior y el surco posterolateral, conteniendo aquí al tracto de Lissauer, ¿verdad? Aquí entran las raicillas posteriores, en el tracto posterolateral o de Lissauer.
¿verdad? Vamos a ver si le puedo poner... Entraría así, ¿verdad? Viene un impulso nervioso, entra por acá y hace sinapsis en una neurona que está colocalizada acá, en el asta anterior, ¿verdad? El asta anterior de la sustancia gris tiene dos tipos de neuronas, las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma. Entonces, cuando el impulso entra en el asta posterior, hace sinapsis en las motoneuronas que están en el asta anterior. Y del asta anterior sale por medio de las raicillas anteriores. ¿Ve? Así, ¿ve? Algo así. Así va. Así hacen su sinapsis. Cuando dos axones o dos fibras nerviosas se unen, se le llama sinapsis, ¿verdad? Y vamos a ver que dentro de la sustancia blanca está formado por diferentes estructuras o láminas que se le llaman láminas de Roux, ¿verdad? Que contienen diferentes neuronas que vamos a ir viendo poco a poco en el curso, ¿verdad? Vamos a seguir. En esta imagen, ¿verdad? Es para que verifiquemos en estos cortes transversales de los segmentos de la médula espinal. Este es un segmento cervical. Este es un segmento torácico. Y este es un segmento lumbar. Vamos a poder observar que en los segmentos cervicales vamos a observar que las astas de la sustancia gris son mucho más amplias, ¿verdad?, que las de, los niveles torácicos y lumbares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la columna espinal va a contener dos agrandamientos, ¿verdad? O llamadas también intumescencias. Tenemos una intumescencia cervical aquí y una intumescencia lumbar. ¿Para qué se forman estas intumescencias? Para la inervación de los miembros superiores y los miembros inferiores, ¿verdad? ¿Qué plexo se forma en esta intumescencia cervical? El plexo braquial, que se forma de C5 a T1, y el plexo lumbosacro, que se forma de L2 a S4, ¿verdad? Entonces, aquí van los plexos braquial y el plexo lumbosacro, que forman intumescencias para inervar a los miembros superiores y a los miembros inferiores. Vamos a observar que la sustancia blanca tiene dos astas, pero en los niveles torácicos y lumbares superiores va a existir un asta gris lateral. Aquí está, miren, esto es importante, pregunta de examen. ¿En qué niveles medulares se localiza el asta gris lateral? En los torácicos y lumbares superiores. ¿Qué va a contener? Van a contener a las neuronas preganglionares simpáticas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas neuronas llegan a inervar a los órganos del tórax y el abdomen. Este es un cuadro, ¿verdad?, para que ustedes repasen las diferencias entre cada segmento, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, ahorita no se los voy a leer, pero ustedes los van a leer cuando les suba la presentación. Luego vamos a ver la nomenclatura de la emergencia de los nervios, ¿verdad? Vamos a observar en esta imagen que los nervios, el primer nervio cervical, que se le llama nervio suboccipital, ¿verdad?, emerge por encima de su vértebra. Es decir, C1 emerge encima de C1, del cuerpo vertebral cervical 1. De C2 a C7 pasan a través del agujero vertebral por encima de su vértebra, ¿verdad? Pero a nivel de nervio C8, la nomenclatura cambia. ¿Por qué? Porque tenemos 8 nervios cervicales, pero solo tenemos 7 vértebras cervicales. Entonces, el octavo nervio cervical emerge
entre la séptima vértebra cervical y la primera torácica. Y a partir de la primera torácica, ya los nervios, como ven aquí, miren, no salen por arriba de su vértebra, sino que salen por abajo de su vértebra. Miren, este es T1, ¿ve? Aquí sale por abajo. Pero a diferencia aquí sale por arriba. A partir de C8, cambia la nomenclatura. Luego vamos a ver que la médula espinal está siendo formada por las meninges. De afuera hacia adentro tenemos la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre es la que está en contacto con la columna vertebral. La medial es la aracnoides y la que va unida a la médula espinal es la pía madre. Estos van a contener 3 espacios. Tenemos el espacio epidural que se localiza entre la columna vertebral y la dura madre. El segundo espacio es el subaracnoideo que se localiza entre la dura madre y la pía madre, y la aracnoides, perdón. Y el tercer espacio que es el espacio subdural que se localiza entre la aracnoides y la pía madre, ¿verdad? Entonces, estos espacios van a contener líquido cefalorraquídeo y son importantes porque hay un examen, ¿verdad? Un procedimiento que se llama punción lumbar, que se utiliza ya sea para introducir medicamento al paciente, por ejemplo, ya han escuchado ustedes la anestesia epidural, o para la toma de exámenes, para verificar si el paciente presenta meningitis, que es la inflamación de las meninges. Entonces, ¿cómo se realiza este examen? Ustedes van a, después de explicarle al paciente el procedimiento y de hacer su asepsia y antisepsia, coloca al paciente en decúbito lateral derecho, ¿verdad? Con las rodillas flexionadas al tórax, va a marcar una línea imaginaria a nivel de las crestas ilíacas. Y a este nivel va usted a introducir la aguja de punción lumbar, ¿verdad? La aguja de punción lumbar se puede empezar a introducir de L2, L3, L3, L4, ¿verdad? En estos espacios. Y se pone al paciente en posición fetal para que los espacios vertebrales se abran. Ahora bien, ¿cuáles son los espacios, los 8 espacios que atraviesa la aguja de punción lumbar? Primero atraviesa la piel, fascia superficial, ligamento supraespinoso, interespinoso, el ligamento amarillo, tejido areolar, dura madre y aracnoides, ¿verdad? Para llegar al espacio subaracnoideo y así tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo. Luego el tallo encefálico, ¿verdad? Se localiza en la fosa posterior del cráneo, tiene forma de tallo, tiene 3 funciones principales. La principal, ¿verdad? Que es un conducto de vías ascendentes y descendentes, contiene centros de control de la respiración, cardiovascular y de la conciencia. Por eso en aquellos pacientes que lleguen con trauma de la base del cráneo, de la parte posterior del cráneo, es importante siempre tenerlos monitorizados, porque si se lesiona el control, el centro de la respiración del paciente, les va a hacer una depresión respiratoria y se les va a morir, ¿verdad? Entonces ahí lo que tienen que hacer es entubarlo rapidito, ¿verdad? Y la tercera función es que contiene núcleos de los pares craneales. Aquí podemos ver el tallo encefálico, que está formado por sus 3 porciones, ¿verdad? De abajo para arriba, la médula oblonga, puente y mesencéfalo. La médula oblonga se continúa con la médula, vea, la médula espinal se continúa con la médula oblonga, ¿verdad? A nivel del agujero occipital. A ese nivel vamos a localizar estas decusaciones que se le llaman decusaciones piramidales. Estas decusaciones son importantes porque, digamos que viene un nervio así, ¿verdad? Asciende y a nivel de la decusación cambia de lugar. ¿Qué pasa? Si el paciente tiene una lesión a nivel derecho,
la lesión se va a manifestar en el cuerpo a nivel izquierdo, ¿verdad? Por la decusación piramidal. Lateral a la decusación, ¿verdad? Vamos a tener las pirámides que participan en el control motor. Lateral a las pirámides tenemos las olivas, ¿verdad? El puente está formado por este surco que se le llama surco basilar. ¿Qué contiene el surco basilar? A la arteria basilar. Lateral a la arteria basilar y surco basilar tenemos esta superficie que se le llama superficie anterolateral, ¿verdad? Y esta parte de aquí es el mesencéfalo, que está formado por esta fosa que se le llama interpeduncular, ¿verdad? En los cuerpos mamilares y el quiasma óptico para el control de la visión. Vamos a ver en la parte lateral, a nivel de la médula oblonga, que en las olivas presentan dos surcos, surco preolivar y surco posolivar, que son importantes para la emergencia de los nervios. Y en la parte ya dorsal, vamos a observar que el mesencéfalo presenta colículo superior, colículos inferiores para los movimientos coordinados de los ojos, e inferior al colículo inferior tenemos la emergencia del único par craneal que emerge en la parte dorsal del tallo encefálico, que es el nervio troclear. A nivel del puente, miren, tenemos esta fosa que se le llama fosa romboidea, que está formado por un techo y un piso, ¿verdad? Y las paredes laterales, que son los pedúnculos cerebelosos. Y aquí les he hecho un cuadro para que ustedes miren la emergencia de los nervios. Por ejemplo, usted va a venir y se va a decir, el oculomotor emerge a nivel del mesencéfalo. ¿A qué nivel? En la fosa interpeduncular. Entonces va a venir usted, ¿verdad? Va a venir usted y se va a ir a la imagen, ¿verdad? Entonces, en la fosa interpeduncular se va a venir aquí, ¿ve? Aquí está el oculomotor. A nivel del puente, en la superficie anterolateral, emerge el trigémino, ¿verdad? Luego tenemos el troclear, que es el único que emerge en la parte dorsal, a nivel de los colículos inferiores. Aquí después viene en este surco, que es el surco bulboprotuberencial, emerge el abducente, el facial, el glosofaringio, ¿verdad? En la preolivar, ¿verdad? Emerge el glosofaringio vago y accesorio, en el posolivar, y en el preolivar el hipogloso, ¿verdad? Eso es lo que vimos. Por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Igual siempre les voy a subir un video, pero es importante que me repasen los ventrículos. Son 4 ventrículos. Ventrículos laterales, 2 ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Los ventrículos laterales, ¿verdad? Van a contener esas estructuras que se le llaman plexos coroideos. ¿Qué producen los plexos coroideos? Líquido cefalorraquídeo.
¿Cómo se fue? Es que iba a pura bala. El doctor Montalvo decía algo y después volvía a decir y yo me quedaba como que, ¿qué pasó? Bueno, está. Más o menos. Pero grabé la clase. Ay, espérate que estoy grabando clase, espérate. Si no me decís, no me acuerdo que estaba grabando clase. Espérame.